Cuestión de que se vuelva oficial, a checar cómo está la disposición de algunas plazas, qué cambio se le va a hacer a las carreras. Normalmente los F4, en la unión que se hizo con Jorge Abed, con FIA, con el nuevo organismo rector, con la familia Abed, dedicada y pensada en que los jóvenes que dejan los karts vayan a la F4, los que piensan ya en el extranjero, Estados Unidos, Europa, aprovechar lo que tiene México, que es de los pocos países en Latinoamérica, en el continente, que le da al piloto los puntos de la superlicencia para hacer pruebas en India, en algún serial del viejo continente, Fórmula 3 japonesa, en todos los países del otro lado del charco que existe ese serial, el sueño, la Fórmula 1, como ya lo hizo Checo Pérez, como se está preparando a Noé de Jesús León, el güero de Monterrey, Nuevo León, que está en el Red Bull Junior Team y que pintan cosas buenas para el regiomontano. Piloto que salió del F4, que en México hizo un buen papel, de ahí se fue a Estados Unidos, quedó campeón en la F4 de Estados Unidos, donde ha estado también Manuel Sulaimán, está Jorge García Arce corriendo, Salvador de Alba el Copetín Junior porque el papá es el Copete original, y Copetín, al ser amigo de los dueños de Sidralaga, los García Arce, han estado apoyándolo fuerte en los seriales en donde compite, en turismos en Estados Unidos, y esa es la tarea, como muchos años se ha dedicado la Fórmula 4 a llevar pilotos fuera de nuestro país, y FIA México, Hyundai FIA, Jorge Abed, toda la familia Abed, en conjunto con Copa Noteauto México, los directores, los visionarios, que quieren que los pilotos sigan creciendo, y si ustedes revisan, no es por presumirles, pero en todas las categorías mayores de automovilismo hay pilotos que corrieron en Copa Noteauto. Hablamos de Max Rejón, de Rodrigo Rejón, de Julio, de los hermanos Federico y Max Gutiérrez Jope, Enrique Ferrer, que también ya está en NASCAR Estados Unidos, representándonos con mucho orgullo. Todos los seriales se han nutrido de lo que hacemos nosotros, de cómo estamos impulsando el automovilismo con las categorías de ST1 Light, ST2 Light, los Copa 1.8, la ST2 8 y 16 válvulas, la ST1, plataformas stocks y modificados, y que ya se está dando una revisión a las categorías para dar el brinco a lo moderno, llegar a al tope del automovilismo en cuestión de turismos a nivel Latinoamérica y en México, con los TCR, el plan que el año pasado empezó con la escudería Pro Rally Mothers al traer los dos primeros Cupras. De ahí se hizo una convocatoria y revisaron que se puede homologar el reglamento de FIA en México, que los coches hay desde $50,000 en adelante, traerlos, empezar a correrlos en las serial de Endurance. Ahí está precisamente uno de los GTIs, los Turbo 2, de los autos que ya, Turbo 2 y Turbo 1, hay 4 marcas, están los alemanes, los coreanos, los españoles, como los de Mothers, los Audis. Hay 2 Audis ahorita en la parrilla, el que trae el equipo Pro Rally, con ese diseño distintivo a la cigarrera muy famosa, Marlboro, que por muchos años patrocinó el automovilismo y que la regla a nivel mundial de que el vicio no podía estar anunciándose le quitó dinero a muchas escuderías. Está el Audi campeón, el desempacado de Alemania de los hermanos Yusif, Paul, Jorge Abed, Yomar Chávez, los Cupra de Pro Rally Mothers, el del abogado Luis Cervantes, Juan Pablo Sierra y Pablo Cervantes, el de Gerardo Rejón Senior, que en esta ocasión va a tener de coequiperos a Pablo Pérez de Lara, a Eduardo de León y a Óscar Arroyo. Y nos vamos entonces con la bandera verde, que es la categoría de los Fórmula Ford Vintage y la Fórmula 1800, un serial que nació ya desde los 70s como ese impulso que necesitaban los pilotos de aquellos años a llegar a Estados Unidos. Se le ponían motores alemanes carburados, hoy ya con el nuevo reglamento, y más que se trajo de Inglaterra el proyecto, Gustavo del Campo empezó a invitar a pilotos retirados. Aquí van a ver gente como Enrique Contreras, Gianfranco Cané, Alejandro Aguilar,
Benito Guerra papá, el contador original, los Echeverría, pilotos de algunos ayeres que decidieron volver al automovilismo y que aquí los vemos ya luchando al tú por tú. Enco contra Alejandro Aguilar, Memo Rojas papá, por aquí anda Memo Rojas Jr., rebase impecable de Enco entrando a la zona del estadio, piloto que sabe de memoria este circuito por muchos años, el expromotor de la NASCAR, piloto de Fórmula 2, de Mustangs, infinidad de categorías por las que manejó Enrique Contreras II, hijo de Enrique Contreras I, hermano de Carlos Contreras, toda una familia que llegó hasta la NASCAR en Estados Unidos y que los fórmulas mantienen su esencia. Hay varios seriales en la República Mexicana, Guadalajara, León, San Luis Potosí, el DF con algunos coches que no mataron la categoría, la mantienen para los chavos que quieren seguir subiendo en el automovilismo, y esa es la idea que se tiene pensado, de que los Fórmula Ford históricos, Gustavo del Campo, un maestro en el tema, por muchos años llevó a Adrián Fernández a la Indy Kart, luego la Kart cuando ya se separó la categoría y se hizo Indy y Kart, y que la convocatoria reunió a gente muy importante. Este año tuvimos el honor de ver correr otra vez juntos a los hermanos Contreras, a Carlos y Enrique, en aquella edición de los 500 kilómetros de la Ciudad de México en la parte vintage. Llegó Carlos Contreras, aprovechó que estaba de visita en la Ciudad de México y se volvió a subir uno de estos autos para Elenco Motorsports, recordando viejos tiempos cuando estaban en las pistas nacionales. Carlos Contreras, quien no sabe su historia, el primer latino en NASCAR que abrió las puertas a todos, a Dani Suárez, Jimmy también fue a hacerlo, en Rogelio López, Rubén Pardo, y hoy ya el más establecido, Dani Suárez, el rebase que hace perfecto por la primera posición de la Fórmula B. ¿Algún problema tiene el líder de la carrera? Que estaremos vigilando cómo se comporta. El duelo es entre Alejandro Aguilar, Enco, Alberto Rojas, Oscar Hidalgo, por la primera posición de los Ford Primera División. Luego está Gianfranco Cané, que él está en la categoría CF+, Guillermo Echeverría, Rodolfo Reta, Luis Carlos Pérez. La competencia que está empezando, 3 minutos 22 segundos. Enco acelerando, llevándose la carrera en este momento. El líder para el número 11, un número que en la actualidad utiliza Checo Pérez desde niño en los karts. Hubo antes ese 11 que Enrique Contreras lo muestra con una ventaja de toda la recta entrando a la peraltada. El piloto de la Ciudad de México, empresario en el sur, ya viviendo en Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera. Benito Guerra Senior, o el papá de Benito Guerra, el campeón nacional de rallies, peleando por el tercer lugar de la carrera. Estamos viendo a Alberto Rojas, del apellido Rojas, que durante muchos años en la Resistencia hicieron historia con Freddy Tame, que en paz descanse, aquel equipo de las hamburguesas de los Hikari Coupé, los japoneses que en ese momento y esa época traían cortitos a los alemanes de Volkswagen con los Golf, las Caribes. Después Tame cambió a Ford con los Shelbys, con los Mustangs, y toda una trayectoria que se hizo en esos años de los seriales de Endurance, que retomaron fuerza a partir de hace 4 años que se hace la primera edición de regreso en el Hermanos Rodríguez de las 24 horas. Luego se hizo al año siguiente solamente una carrera de 24, se le agregaron 12 horas de Amozoc y una tercer competencia como una muestra de qué se podía hacer a futuro, y ya a partir del año pasado y que de este año se decide un serial de 5 fechas que se corrieron 500 kilómetros. Desde el año pasado ya se corrían varios formatos, los 800 kilómetros, los 1000 kilómetros de la ciudad de Monterrey, los 800 kilómetros de Regios, las 12 horas, las 6 horas, las 3 horas. Este año el calendario ha ido a Querétaro, estuvimos en Amozoc, estuvimos en el Rodríguez en el formato vintage, que es de la recta hacia atrás, toda esa zona del estadio, las heces y el recorte nacional, una pista muy rápida y compacta. Y para no perder la tradición,
Estamos de vuelta con el circuito completo, peraltada completa para Enco, que es el líder. Echeverría en el segundo lugar, que está con todo presionando. Alejandro Aguilar, Memo Rojas Senior. Duelo al tú por tú saliendo de la curva peraltada para decidir tercero y cuarto lugar de la carrera. 23 minutos de competencia. Enco en primer lugar, segundo Alberto Rojas, tercero Alejandro Aguilar, cuarto Oscar Hidalgo, quinto Memo Echeverría en el CF+, Fórmula 1800, Rodolfo Reta en el primer lugar en los Fórmula B, Luis Carlos Pérez, Enrique Dueñas y Víctor B. Guerra los que están peleando por esa posición. Luego en los PCF, Gustavo Maldonado, Benito Guerra Papá, Gianfranco Cané. En las PCF+, Memo Rojas Senior. Y en las PF Master, Tomás López Rocha, aquel piloto de los 80s y 90s. Muchos lo reconocerán por la fábrica de zapatos Canadá, hoy ya extinta la marca. De hecho, se hizo la venta a lo que es Coppel y que ellos se quedaron con todas las zapaterías, tomaron esas tiendas. Y Zapatos Canadá, los pioneros en su momento en México, que hacían el calzado a mano y que todos en esa época traían un zapato de esa marca. Estamos viviendo una competencia que Enco la domina. Recordar es vivir, y son pilotos de esas épocas buenas de automovilismo que abrieron el camino a lo que estamos viviendo hoy, a todas las categorías, cómo fueron los conceptos, que de hecho no han cambiado, porque si notamos, los Ford Mustang se le podrían llamar hoy plataformas, que es el chasis tubular con la base de abajo, con la protección de más fierros y conservando la estructura original. Los tubulares, que han pasado por diferentes nombres y diferentes tipos de motores, tecnología que se les pone, el avance que se está dando. Los Honda, que han sido al momento la efervescencia para el ST116 válvulas, hoy ya pensando en que los TCR tienen que dar ese brinco de tecnología, tomando todas las ventajas que da los reglamentos de FIA. Y los Fórmula Ford, que Gustavo del Campo regresa y saca del retiro a varios pilotos que ya estaban como empresarios o corriendo en track days, ocupados en otras cosas, recreando esos duelos de algunas generaciones. 21 minutos de competencia, lo que llevamos, vamos por 21 minutos. Bienvenidos a la Endurance 24 horas, edición 37 en la historia de la resistencia en México, 10 y 11 de diciembre, presentada Powered by Motul, Consorcio Aristos, importantes marcas, gente que se reúne y quiere que el automovilismo crezca, mantenga la inercia que llevamos, no dejar de mandar pilotos al extranjero, que los de México se sigan fogueando. Es Enrique Contreras, Memo Echeverría y Gustavo Maldonado, los tres primeros lugares de la general. Ya después les diremos cómo queda por clasificaciones. Luego Cané, Alberto Rojas Reta, toque al contador, al notario Benito Guerra Senior, aguantó el embate con Alejandro Aguilar en toda la zona de las heces. Se puso abusado el notario y soportó al cirujano dentista de Chem Clinic Dionavi en lo que es el clásico rojo de la refresquera de los Echeverría, que lo persigue Gustavo Maldonado. Pilotos de la vieja guardia, el RR Racing con Gustavo Maldonado, trompo de Alejandro Aguilar, se está quedando el número 15. Problemas para el 15 de Memo Rojas Senior. Lo vemos que está tirado en la zona de atrás, que venía luchando al parejo con Benito Guerra Papá. Se encuentra bien Memo Rojas Papá, ya se va a desabrochar, en algún momento irán a rescatarlo. El gran piloto de aquellos turismos de los 90s, con el Güero Peralta, dirigidos por Freddy Tame, Memo Rojas Jr., cuánta gloria nos ha dado. Carrera que ganó aquí histórica en la Gran Am Rolex, hoy ya desaparecida, que dio paso a la IMSA WeatherTech, a los prototipos de Estados Unidos y Europa. Aquí se llevó aquella victoria, esa vez Memo Rojas Jr. Hoy lo vemos ya corriendo de tiempo completo en la Le Mans
en la Petit Le Mans en los prototipos, y le ha ido bien a Memo Rojas Jr., que es otro de los baluartes, junto a Esteban Gutiérrez, que ya está integrado de tiempo completo a la resistencia en el WEC, con los González, Ricardo y Roberto González, que acaban de ser campeones en sus categorías, todos los que han ido al extranjero. También está el hijo de Diego Menchaca, Mijael Dorbecker, pilotos que están repartidos en los seriales de monoplazas de resistencia para las marcas top o premium que hay de automovilismo. Hay un auto detenido, 2 coches detenidos, la carrera que se empieza a volverse un circo de locos. El que era líder a recuperar el trompo, bandera amarilla en el puesto 1, vamos a 18 minutos de competencia, abriendo el apetito de velocidad con la Fórmula Ford, la Fórmula V, la Fórmula 1800, Enco, Echeverría, los que pelean por los 3 primeros lugares de la CF. Luego en la CF más está Guillermo Echeverría. Autos fórmulas que son marcas inglesas que desde los 70s, 80s y 90s le funcionó a la Fórmula 1 para darle pilotos que corrieron en esas generaciones. Ayrton Senna salió campeón de uno de esos coches. Tantas historias que se han dado. En pantalla está Memo Rojas Sr., se encuentra bien, ya bajando del monoplaza en la salida de las S, en la tercera S, ahí se quedó el 15 de Chem Clinic Dionavi, el experimentado piloto, que ve cómo su participación se está acabando, recogiendo las piezas ya con el reemplazo. Vean Enco que le dice al auto insignia, vas para adelante por favor. Enco que conoce de carreras, 11 años dirigiendo la primera etapa de NASCAR, cuando pasó de ser Desafío Corona. En pits otro de los afectados, Fregoso, revisándole la suspensión, checando que no haya problemas con las horquillas. La bandera amarilla que nos va a servir para rescatar otro de los autos que se encuentra en la recta Jim Clark antes de llegar a la primera curva del estadio. Se quedó del lado derecho, dejando espacio a que se haga la maniobra de rescate. Cumplimos 14 minutos de competencia. Enco, Echeverría, en un duelo muy entretenido, el notario Benito Guerra Sr., nombres que algunos no identifican, los que somos ya de muchos años en el deporte, sabemos quiénes son, qué han hecho, cuál es su trayectoria. La camioneta de rescate que irá por Memo Rojas Sr., cumpliendo con esa cultura del automovilismo. Para no retrasar la carrera, agarró Memo Rojas papá, recogió los escombros que sobraron de la defensa de sus alerones de su monoplaza, y que esto rápido tome color verde y termine en un ritmo de competencia. A las 2 estaremos con el protocolo, la ceremonia del arranque de la Endurance 24 horas, 10 y 11 de diciembre de 2022, Powered by Motul en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Bienvenida a toda la gente, los que están siguiendo la competencia a través de en vivo. La carrera va a ser televisada y se va a transmitir a través de las redes sociales del campeonato, de YouTube, de Facebook. Les van a pasar la liga, se conectan y van a ver lo que va a suceder. El primer bloque, que será de las 2 de la tarde a 4:30, 5, estaremos echando un vistazo de qué están haciendo. Luego vamos a regresar de 7:30 a 10 de la noche con entrevistas, una sorpresa que les tenemos preparada a todos los pilotos y a la gente que le gusta vivir la intensidad del automovilismo. Y la transmisión final será de 12 del día a 4 de la tarde, que cae la bandera de cuadros, y descubriremos si los Abet van por el bicampeonato, vienen a defender el título con ese Audi precioso, espectacular en gris mate, mirada que mata que tiene el auto de los 4 aros, y que es parte del proyecto que les iré desglosando durante las transmisiones, de cómo se va a tratar y por qué está basado
el futuro, presente y la realidad de la Copa Noti Auto México en los TCR. ENCO liderando el grupo. El reglamento que hizo Gustavo del Campo fue rescatar los 3 diseños que había de esa época de los Fórmula Ford, los 3 chasis. Lo tienes que hacer en base a lo que eran esos autos. Todos son homologados por él. Los Fórmula V y Fórmula 1800 cambian por la carrocería. Los Fórmula V conservan ese diseño original de cuando ENCO, cuando Adrián Fernández, todo ese grupo corría con menos alerones, más manejo, un auto muy sencillo de diseñar, sin tanto efecto suelo. Y ya el Fórmula 1800 es el hijo o la versión moderna del Fórmula V, que ha sido la base y que se conserva como un serial que ayuda a los pilotos, les va dando el manejo, la experiencia y los involucra en el automovilismo. El conjunto que lidera Enrique Contreras, el piloto que ya tiene en desarrollo el E01, un tubular con motor Honda, para correr próximamente o en sus planes está unas 24 horas. Veremos cómo puede hacerlo ya el experimentado piloto ENCO. Se reunieron gente de la vieja guardia que tenían muchos años de no convivir en las pistas, ese sabor de nostalgia que le llegó a la categoría. Tuvimos el agrado, la fortuna de estar platicando con Adrián Fernández hace 4 meses que vino a México. Corrió, le dio unas vueltas al auto de Tomás López Rocha, el famoso Tommy, como le dicen en el argot del automovilismo. Aquí estuvo, platicó, halagó lo que se está haciendo en la Copa Noti Auto México, de cómo se está pensando en los jóvenes, de que ya hay más seriales a dónde llegar en el mundo, de que la proyección y la publicidad que tiene el campeonato, lo que da las redes sociales, las transmisiones en vivo, le permiten al piloto ya tener el acercamiento a las marcas. La F4 que cambió de dirección para el 2022 y se unió con la Endurance Challenge Series. Jorge Abet, ya nombrado vicepresidente de la Federación Mexicana de Automovilismo. Vamos a tener nuevo presidente para el periodo que se avecina. Arturo Ponce, Rodrigo Ordóñez de la nueva mesa directiva, Jorge Abet, gente que está pensando en que el automovilismo crezca, que mantenga el vuelo a los pilotos. Estuve hace 8 días en la final de KBR con el reto Telmex y ya hay varios de la X30 Junior que podríamos ver más adelante o corriendo superturismos o copas, dar el paso a la siguiente categoría. Ya los han ido preparando. De hecho, Pablo Pérez de Lara, que hoy lo tenemos haciendo equipo como piloto del equipo Pro Rally Mothers, él salió de reto Telmex, luego le dio un rato a los fórmulas, hoy ya corriendo el otro serial, más establecido con la aceitera mexicana que muchos años patrocinó a Adrián Fernández, hoy ya en propiedad de los suecos con Pensoil, Shell, Javelin, ya Quaker en otros rumbos. Pero es como se ha hecho, es como va la escalera de ir impulsando a los pilotos que merecen llegar. Andrés y Pablo Pérez de Lara, hijos de Ricardo Pérez de Lara, me tocó toda su trayectoria desde los Mustangs, luego los Renault Clio cuando eran de la Copa Corona, con el promotor que en paz descanse y amigo del serial Alfonso Toledano, ya después en la NASCAR Ricardo Pérez de Lara, luego la edad lo retiró de México, se fue a correr al mundo, al torneo que se hacía de Ferrari a nivel mundial, quedó campeón para México. Naum Molín Jr., que lo ha estado acompañando, fue testigo de esa hazaña con los Supercopa después de Sprint y Resistencia. Vámonos entonces con la bandera verde para la fase final de la competencia. El último tramo de la Fórmula V, la Fórmula Ford, la Fórmula 1800. La arrancada que sorprende a ENCO y lo pone muy atrás. Viene a remontar lugares el jefe Cané, Gianfranco Cané, ya viviendo en San Miguel de Allende. Alejandro Aguilar ya lanzó sus planes para el 2023,
que será ir por otro título de los Superturismos con Javier Jiménez Lizardi, en esos Honda ST1 16 válvulas stock o modificados, mantenerse activo en la Fórmula Ford, Fórmula Vintage, cuando vemos como el nuevo líder, frenada agresiva del notario Benito Guerra Sr., que toma la tercera posición, le sale la jugada en la Fórmula V y Fórmula 1800, el duelo que está muy reñido entre Víctor B. Guerra, Enrique Dueñas a primer lugar, se sale llegando al estadio, recupera la posición Víctor B. Guerra, Jorge Adame en el tercer lugar, apretando de menos a más, una carrera que está llegando a sus minutos finales. Alberto Rojas, Alejandro Aguilar, Enco que está cayendo en las posiciones, Memo Echeverría que sube a tercero general, primero de su categoría, los 1800 Rodolfo Reta, Enrique Dueñas, Víctor Guerra, Jorge Adame, Gustavo Maldonado, Gianfranco Cané, Benito Guerra Sr. por la PSF, Memo Rojas Sr. que abandonó, Tomás López Rocha, que ya no salió para estas competencias. Ayer lo vimos entrenar al piloto de Guadalajara, Jalisco. 8 minutos lo que nos queda en el cronómetro, preparándonos al arranque de la Endurance 24 horas. La ceremonia va a empezar a las 2 de la tarde. El inicio con la arrancada tipo Le Mans, como cuando empezó esa carrera de resistencia en ese poblado de Francia. Así lo vamos a hacer, corriendo a los autos, dándole un atractivo y un toque muy especial a la edición 37 del Endurance 24 horas. El concepto para desarrollar coches, foguear a más pilotos, presentar nuevas categorías, como es la intención, y hacer que el automovilismo no pierda la inercia que lleva. Vemos a Rojas en la primera posición, Alberto Rojas ya con una ventaja contra Alejandro Aguilar, Enco que también es abandono en la carrera, algo le falló al del Enco Motorsports y ya se está despidiendo de la competencia número 51, haciendo buena presentación, Tomás López Rocha de la PF Master, número 51 con ese manejo que le distingue al piloto de Guadalajara, Jalisco. Competencia fluida que Víctor Guerra, Enrique Dueñas y Jorge Adame están en el primero, segundo y tercer lugar de la categoría de la Fórmula V. Consorcio Aristos presenta los 6 minutos finales de un duelo que Alberto Rojas, Alejandro Aguilar, Oscar Hidalgo, Benito Guerra Sr. están en los 3 primeros lugares de la carrera. La ventaja que toma el líder, perseguido por Gianfranco Cané. Hablamos de la categoría PSF, que es Gustavo Maldonado, Gianfranco Cané y Benito Guerra Sr. Ellos vienen hasta delante del grupo. Gustavo Maldonado con una ventaja contra un aguerrido jefe Cané, que no va a dejar que se le escape. Benito Guerra Sr. en el cuarto lugar general, tercero de la PSF. El que está mezclado en ese grupo es Echeverría, tercero general, y se despista Echeverría, precisamente el número 15, visitando el pasto por toda la Moisés Solana, bandera amarilla local para Guillermo Echeverría, que no ha sido su día de la CF más, en lo que Gustavo Maldonado para la categoría PSF contra Gianfranco Cané y Benito Guerra Sr. Gustavo Maldonado tranquilo, se está escapando, una ventaja que le da el que ha arrancado bien las 2 veces que se interrumpió la carrera en los Fórmula V. Víctor B. Guerra, Enrique Dueñas, Jorge Adame, Aldo Fregoso en los 5 primeros lugares, el jefe Cané con el duelo que lleva en segundo lugar, número 9, como cuando corrían los Fórmulas 2, Fórmula 3000, prototipos, Gianfranco Cané de
esa escuela de pilotos, hoy ya como desarrollador de casas de lujo en San Miguel de Allende, y que es todo un honor verlo correr a esa leyenda del automovilismo. De hecho, él fue de los primeros que lo patrocinó la cervecera Carta Blanca, Tecate también, cuando la empresa era mexicana, como Quaker, que fueron vendidas a extranjeros. Fueron los que mandaban en esa época, los que se les daba el apoyo. Bandera blanca de última vuelta, el momento de los campeones para definir la victoria de Gustavo Maldonado contra el jefe Cané y el notario Benito Guerra Sr., que viene tercero general, segundo de su categoría. Blanca para todos, 3:36 en el cronómetro. Consorcio Aristos presenta el cierre de la competencia entre Gustavo Maldonado, Gianfranco Cané, Benito Guerra Sr., la PSF, en el duelo que está muy interesante y que nos va mostrando cómo Gustavo Maldonado llegó en la temporada en las últimas fechas, quedó el auto de lujo por el RR Racing. Eric de la Vega lo hizo a detalle, como es en todos sus coches. Al rato va a ser el debut del GTI del Grillo Nieto, de Joe Sandoval, del piloto colombiano. Un TCR que quiere demostrar que va por la victoria. Carrera 2 de la Fórmula Ford, Fórmula 1800 y Fórmula B. Llegando al trazo final de los 4 kilómetros 340 metros en el Autódromo Hermanos Rodríguez. 1:25 de la tarde. El reloj que empieza su marcha para la ceremonia de arranque de la Endurance 24 horas. 10 y 11 de diciembre, Autódromo Hermanos Rodríguez, Powered by Motul. Gustavo Maldonado, Gianfranco Cané, Benito Guerra Sr. A tomar por última vez la peraltada, la bandera de cuadros que espera Gustavo Maldonado. Trabajo perfecto, maravilloso, increíble cómo la victoria se la va a llevar Gustavo Maldonado en un excelente papel. Segundo, Gianfranco Cané. Tercero, Benito Guerra Sr. El notario la armó en grande, se va a quedar el podio. La Fórmula B, estaremos checando cómo van los resultados. En la CF, Alberto Rojas, Alejandro Aguilar, primero y segundo lugar. El duelo por la Fórmula B está muy bueno entre Guerra y Dueñas. ¿Quién llega a la bandera de cuadros? ¿Quién cierra con todo? En una competencia que Guerra y Dueñas no han soltado el acelerador. Se queda con la victoria Víctor Guerra. Enrique Dueñas, segundo, tercero, dame. Ahí viene Alejandro Aguilar para la categoría CF, cruzando la meta en los 3 primeros lugares con su clásico número 2. Ahí está el de Chem Clinic Dionavi, lo está haciendo Alberto Rojas para cerrar su participación. Tremenda competencia. Tomás López Rocha a terminar su trabajo, el número 51. Bandera de cuadros para la Fórmula 1800. Tenemos en pista a Rodolfo Reta. En la PCF, Memo Rojas Sr. abandono. En la PF Master, Tomás López Rocha, leyenda del automovilismo. Figurón que ya no tiene nada que demostrar, lo hizo en sus años buenos para Calzado Canadá y esa época de los turismos, los papás, más bien los abuelos de hoy, de los superturismos de hoy, de los TCR, de cuando empezó esa batalla entre armadoras y que los amantes del automovilismo disfrutaron. Las nuevas generaciones ya les tocó este paso a los aspirados, japoneses, alemanes, coreanos. El que se adapten los reglamentos a México permite que haya esa variedad de coches, cuadros en la meta, señoras y señores. Así despedimos la participación de la Fórmula Ford, Fórmula 1800 y Fórmula B. Vamos a ir al podio y no se muevan que a las 2 de la tarde será el arranque de la Endurance. 24 horas